Pues después de la sesión de clasificación que hemos visto en el Gran Premio de Hungría, quiero trataros acerca de tres temas, un par de temas que tenemos que hablaros. Todo lo que os vamos a comentar va a estar detallado en la descripción del vídeo. Vamos a hablaros de Aston Martin y de un error garrafal que ha salido Alonso, cabreadísimo, que ha cometido la FIA, y os vamos a hablar del error de Checo y de la repercusión que tiene en su futuro. Así que, como digo, todo lo que vamos a comentaros estará detallado en la descripción del vídeo, y primero de todo vamos a empezar hablando acerca de Aston Martin, Fernando Alonso, y vamos a hablaros primero acerca del rendimiento. Quiero hablar acerca del rendimiento de Aston Martin, que ayer muchas personas, me incluyo, nos llevamos las manos a la cabeza por las sensaciones que estaba transmitiendo el equipo. Unos libres 1 donde el anterior AMR24, que lo llevó Stroll, se vio por lo menos más sólido, más constante, más fiable en ese sentido en el paso por curva, básicamente, y con un luego resultado que fue mejor el de que tuvo Stroll que el que tenía Alonso, que encima le preguntaron a Alonso ¿algún consejo para el balance del coche para Stroll en la siguiente sesión? Y dijo, buena suerte. Esa fue su respuesta. Después de eso, los libres 2 pareció un poco mejor, pero ese poco mejor también hay que recalcar el poco, porque sí que es verdad que fue la primera vez que le ocurrió durante este fin de semana, que ha pasado en bastantes ocasiones, ahora quiero hablar sobre ello, de una sesión en la que tiene un peor resultado al que podría haber obtenido por culpa de, en ese caso, una bandera amarilla, fue la de Guan Yu Zhou, justo cuando iba a hacer vuelta rápida, que podría haber mejorado, más o menos, he sacado la estimación, en una quinta posición, simplemente habiendo cerrado la vuelta que en teoría habría tenido que cerrar, si no hubiera sido incluso mejor, que podría haberlo sido, pero bueno, tendría que haber sido aproximadamente esa quinta posición. Pero mucha gente se lleva las manos a la cabeza y es lógico, el ritmo de carrera, veremos mañana, eso lo comprobamos mañana, fue desastroso también el que se vio ayer, pero en cuanto a sensaciones hoy el domingo, una cosa que ocurrió el viernes es que Alonso parecía que no estaba cómodo con el coche y así lo reportaban. Acabaron el viernes diciendo, pero saben qué es lo que hay que hacer, lo que pasa es que no daba tiempo para hacer ese cambio durante los libres 2, así que ya se esperaron a los libres 3. Y los libres 3 han ido bien. Ha sido rápido, especialmente a una vuelta. Ha hecho mucho trabajo Aston Martin en los libres 3, incluso solo lo ha hecho Aston Martin y Red Bull de ritmo de carrera. Y luego la clasificación ha sido muy buena. Los dos Aston Martin de nuevo en las 10 primeras posiciones dentro de Q3, que eso ocurrió en Silverstone y repiten 2 ocasiones seguidas. Tenemos que retrocedernos hasta Canadá para una vez que lo consiguieron hacer. Así que bueno, ya van 2 consecutivas. Y encima, Alonso ha sido séptimo en su primer intento, habiendo mejorado pilotos. Por ejemplo, Sainz en el primer intento estaba por detrás y luego ha acabado cuarto. No digo que hubiera quedado Alonso por delante de Sainz, sí que digo que a Alonso le ha faltado una décima que no ha conseguido debido a esa bandera roja. Él mismo ha dicho que venía mejorando una décima y le faltaba ya un par de curvas. Esa décima, dependiendo ya de si hubiera sido un pelín más o un pelín menos, fácilmente lo podía haber situado mínimo sexto, que es por delante de Charles Leclerc, que es la diferencia que ha tenido frente al monegasco. Y ha sido una décima de diferencia frente al monegasco, frente al segundo Ferrari. No está mal, sinceramente. Y sobre todo, ¿por qué ha mejorado? Y esto es lo que os quería explicar, porque he visto a mucha gente diciendo en los comentarios, no han mejorado porque están en la misma posición que estaban en la anterior carrera. No es así, no podemos hacer ese análisis, de verdad. Y entiendo que en caliente es muy complicado, y entiendo que es muy complicado de por sí hacer el análisis, pero bueno, para eso estoy yo aquí, para comentarlo. Esto no es fútbol. No, los circuitos no son como los campos de fútbol, que cada campo de fútbol es igual y si el Madrid pierde contra el Barcelona, pues es que ha perdido y ha jugado peor. Hay ocasiones en las que un coche, dependiendo del circuito, va a rendir mejor y va a rendir peor. Y Hungría no era el circuito que mejor se les iba a adaptar. Hungría tiene ciertas similitudes con España, porque es un circuito donde España, el hecho que tiene lo que tiene el circuito de Barcelona-Cataluña es que tiene de todo. Pero para rendir bien tienes que sobre todo rendir bien en curvas medias. Hay algo que perjudicaba más a Aston Martin que las curvas medias, y es que en Barcelona hay curvas muy largas. Eso no está en Hungría. Pero sí que las curvas medias no ha sido su fuerte. Realmente el punto fuerte, entre comillas, de este Aston Martin es en velocidad punta y en paso por curva rápida. Que eso, sobre todo en Silverstone, es algo mejor, es algo más importante, y por eso ahí sí que pudieron tener un mejor rendimiento, aparte del alerón delantero que se introdujo. Si tenemos que hacer comparativa con España, estamos hablando de un gran premio en el que no puntúan, en el que no entra ninguno en Q3, en el que sufren para pasar a Q2,
a un gran premio donde han entrado con facilidad en Q3. Porque sí, además han sido séptimo y octavo, que tendrían que haber sido noveno y décimo si Russell y Checo hubiesen llegado a Q3. Pues sí, obviamente, y eso es así. Pero es ser el quinto coche en un circuito en el que no se te adapta bien, eso lo primero. Y lo segundo, lo que dijo Aston Martin de estas mejoras, más allá de lo que incluso han dicho durante, sobre todo ayer el viernes, dijo Pedro da Rosa, que ya dijo algunas cosas que no tanto, lo que han dicho de estas mejoras es, esperan, que sea un coche más fiable, que sea un coche más constante y que de verdad, si aquí había esa mejora que será mínima, pero mejora, que veremos mañana en carrera, pero bueno, a un paso adelante, significaría que de verdad lo que decía Alonso de hemos encontrado el camino era así y lo que se viene acabará siendo mejor. No implica que vayan a pelear por el podio, a lo mejor a finales de año estén peleando por victorias, pero desde luego no lo implica, quiero decir, no estamos diciendo que a lo mejor eso acabe ocurriendo. Puede pasar, como puede que no ocurra. Es muy posible que no ocurra, obviamente. Es más posible que no ocurra. Pero sí que es ese primer paso y aquí no iban a pelear por el podio, nunca lo estuvieron diciendo esto desde Aston Martin. Así que sí es un paso adelante. Además, ha tenido muy mala suerte Fernando Alonso. Y Lance Stroll han sido los dos Aston Martin durante todo el fin de semana y es que no habían probado hasta la clasificación el neumático blando, así lo habían llegado a decir, un neumático blando en condiciones, porque siempre que han puesto el neumático blando justo en esa vuelta primera ha salido una bandera amarilla, les ha pasado en los libres 2, les ha pasado en los libres 3 también, entonces no han podido llegar a probar ese neumático blando hasta llegar a clasificación. Esto les puede haber perjudicado primero también en entendimiento del coche, en configurarlo lo mejor posible para eso, y es que aún así se ha llegado a clasificación y ha sido buen ritmo a una vuelta. Encima, esa mala suerte se ha cebado también en la propia clasificación, porque es que, como digo, en Q3 Alonso el primer intento lo ha hecho, que aquí creo que es un mini error de Aston Martin también, porque había previsión de que podía llegar a llover, entonces lo lógico hubiera sido poner el nuevo de primeras, por si acaso, pero le han puesto un neumático que tenía una vuelta de instalación, pero es una vuelta ya en un circuito que es muy exigente para los neumáticos. Entonces, al tener ya esa vuelta, esa ha sido la vuelta que ha tenido Fernando Alonso y luego sí que ha montado los blandos nuevos, venía mejorando, como digo, una décima y media habría sido lo que estaba mejorando y ha habido esa bandera roja, entonces por ello no ha podido mejorar. Es que la mala suerte se la ha cebado hasta en ese último intento de Q3, ha tenido mala suerte en ese sentido, veremos Bélgica qué tal acaba funcionando. Y además, y ya finalizamos con el tema de Aston Martin, ha habido un error gravísimo del que Fernando Alonso se ha quejado una barbaridad. Realmente son dos, que uno yo os diría que sinceramente Alonso lo ha dicho. Entiendo la queja de Alonso porque otras ocasiones no se haya hecho, pero yo esta primera queja que vais a escucharle a Alonso, estos son cosas que pasan, que es el hecho de la bandera roja, y es que sí es verdad que esta bandera roja se ha puesto muy rápido, que no nos tienen acostumbrados la FIA a eso, y entonces de eso se ha quejado Alonso de que hay más o menos una norma no escrita de si hay un piloto que va a acabar la vuelta que no ha pasado por ese momento bandera roja, se espera que ese piloto pase. Ha pasado en muchas ocasiones esto. Sinceramente os diría que aún así me parece lógico. Era un accidente muy grave, venían todavía pilotos por detrás, había que poner esa bandera roja. A mí no me parece tampoco para quejarse. Entiendo que se queja Alonso, pero bueno, que es algo normal. La queja grande llega porque Alonso no ha hecho Alonso podría haber hecho segundo intento, no lo ha hecho porque no tenía neumáticos nuevos y no iba a mejorar, y al igual que Verstappen, pero Aston Martin, o sea, uno de los motivos por los que ya de por sí Alonso no ha salido es porque no le hubiera dado tiempo a salir por culpa del tráfico, y es que aquí ha sido un error de la FIA a Aston Martin les habían dicho que no se iba a reanudar la sesión. Así os lo explicaba Alonso, y ya os puedo decir también que hay un vídeo circulando por redes sociales de Alonso saliendo del pit lane, quejándose una barbaridad por no pueden hacerme esto, no pueden hacerme lo otro, y ha estado incluso hablando también con Mohamed Ben Sulayem. Y la verdad es que he tenido un fin de semana de una mala suerte también importante. Ninguna vuelta con las blandas en las free practice conseguí completarla. Y ahora en la Q3 la verdad es que, mira, la FIA a veces lo hace bien y otras veces comete errores groseros. Yo ya he cometido uno. Ha puesto la bandera roja cuando estaba en la última curva, lo cual es sorprendente. Teniendo un accidente en la curva 8, normalmente siempre esperan a que los coches completen la vuelta, o esa es la norma hablada. Y luego, al entrar en el pit lane, a Lance y a mí nos ha metido en parque cerrado. Han cerrado el pit lane, nos han metido en parque cerrado. Nos hemos bajado del coche. Luego nos han dicho que la Q3 volvía a empezar.
hemos vuelto al coche, nos han apretado los cinturones, hemos ido al garaje, ya no tenía más neumáticos, así que no he salido más, pero una decimilla más venía mejorando, una décima y media hasta la última curva que salió la bandera roja. No sé a cuánto está el coche delante, seguramente no cambia nada, pero esto de entrar en el parque cerrado, luego reabrirlo y todas estas cosas normalmente no pasan en estas carreras. Bueno, y habiéndose explicado esto por parte de Aston Martin y Fernando Alonso, vamos a pasar a hablar acerca del tema de Sergio Pérez. Es que no sé qué decir realmente del tema de Sergio Pérez. ¿Qué le ha ocurrido? Pues ha cometido un error. Otro error. Y ya está. Ha llegado a esa curva 8, una curva 8 donde ha tocado ligeramente la hierba, ha perdido el control del coche. Un punto donde estaba siendo crítico. Sí, porque ahí también Russell ha cometido un error. Sí, Russell lo ha cometido antes. Quizá no estaba tan húmeda a lo mejor la pista en ese momento todavía. Checo la ha pillado peor. Ha perdido el control del coche y ha acabado estampado contra el muro. Es otro error más de Checo Pérez que le ha provocado caer en Q1, que saldrá mañana 16º, si no peor, porque es que el golpe ha sido tan fuerte que puede haber roto la caja de cambios o cosas por el estilo. La suspensión trasera parecía que estaba rota. Si hay que cambiar especificación, tiene que salir desde el pit lane. Veremos qué es lo que ocurre en ese sentido. Pero mínimo saldrá 16º otra vez más, porque ya se equivocó también en Silverstone, ya cometió un error en Silverstone. Y es que además hay un paralelismo muy claro con el de Silverstone, que es la última carrera también. La anterior carrera ya han ocurrido las dos cosas similares. Que la justificación que están poniendo, no Checo, sino los aficionados de Checo Pérez, estaba mojada la pista. Y es verdad. Pero es que ha habido otros pilotos que han tenido ese mismo error y lo han salvado. Russell aquí. El propio Verstappen en Silverstone. Checo no lo ha hecho. No es culpa de Checo, quiero decir, pero no me sirve de justificación de... Estaba muy complicada la pista, sí, estaba complicada para todos también. Y el problema aquí ya yo creo que es tema de... Sabe la presión que tiene, por supuesto. De verdad que es que me entristece mucho cada vez más la situación de Checo Pérez, pero sabe la situación que él está teniendo, la presión que está sobre sus hombros... Y efectivamente, pues es más difícil hacer cualquier cosa. Así ha explicado Checo Pérez el incidente que ha acabado con él en la barrera. Un milímetro cuando venía entrando en la curva 8 perdí totalmente el auto y estaba totalmente mojado fuera, entonces no pude frenar en lo absoluto, lo perdí y impacté bastante fuerte con la pared. Venía mejorando mi vuelta y al mismo tiempo empezaba a llover más y yo creo que ahí fue cuando me perjudicó y tomé la parte más mojada de la pista y fue cuando perdí el auto. Y más allá del incidente, que es un incidente fortuito, el problema no es que ocurra esto, ni siquiera que no sea la primera vez que ocurre esto, porque sabemos que lleva ya tiempo ocurriendo. El problema es lo que se viene hablando ya desde Silverstone y ahora va a aumentar más toda esta rumorología que está ocurriendo, que el que no quiera mirar, que el que quiera mirar hacia otro lado, que mire hacia otro lado, pero está ocurriendo. Y yo voy a hacer mi apuesta, a lo mejor me equivoco, ojalá me equivoque a lo que voy a decir. Checo no está en Zandvoort en Red Bull. Mi sensación es que Checo no va a correr el Gran Premio de Países Bajos, que es la primera carrera post-parón veraniego en Red Bull, porque el propio Checo Pérez ayer salió a negar cláusulas de rendimiento. Que aquí es lo que os hemos dicho, que habrá gente que dude de la información que se ha dado. Puede ser que las cláusulas que se han dicho en los medios no sean las reales. Puede serlo, por supuesto. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Ahora bien, todos los pilotos tienen cláusulas de rendimiento. Pero es que yo os he puesto el ejemplo a la inversa. Es que los propios equipos tienen en los contratos con los pilotos cláusulas de rendimiento. Y os puse el ejemplo de lo que ocurrió el año pasado. A principios de temporada, Norris estaba muy cabreado con McLaren porque habían dado un paso atrás en comparación con lo que por lo menos tenían el año anterior. Que recordad lo mal que empezó 2023. Y se hablaba que había una cláusula en el contrato de Norris que si McLaren no acababa mínimo quinto, Norris se podría haber ido a final de ese año. Obviamente McLaren acabó cuarto y Norris no se hubiera querido ir de McLaren con el paso adelante que dieron. Fijaros el error que hubiera cometido, ¿no? Al final se hubiera ocurrido. Pero que había esa cláusula y ya se comentaba en aquel entonces. Todos tienen cláusulas de rendimiento, pero es que no pilotos de Fórmula 1,
Si no cumples en tu trabajo, no vas a continuar. Incluso sin que haya esa cláusula. No tiene por qué haber nada especificado de... Vamos a ponernos en el caso de que eres un vendedor de una tienda, ¿no? Y tengo que vender 10 bolis al mes. Que tengo aquí un boli, por eso se me ha venido a la cabeza. Imagínate que tienes ese objetivo. Si no lo cumples, te pueden echar. Puede ser que no. O sea, las cláusulas están como opción. Red Bull va a tener esa posibilidad porque Checo ha incumplido esas cláusulas, pero no tiene por qué ser al final que las ejecute o no. Por eso es por lo que en el pasado a lo mejor no las han ejecutado porque no les hacía falta. Ahora, desde luego, la situación es muy diferente. E incluso no tiene por qué haber esa cláusula, repito. Si tú en tu trabajo, eres el vendedor de bolis, por así decirlo, por eso tengo aquí el boli, por eso es lo que lo digo que he pensado, y no vendes lo suficiente, tu jefe te va a echar. Pues es lo mismo, al igual que en todos los puestos, y es que hoy han salido cabreadísimos. Ayer Checo dijo esto, ¿no? Dijo que no hay cláusulas de rendimiento y que él iba a seguir, que eso obviamente yo no lo dudo. No dudo, me refiero que él tenga ese pensamiento, que no hay cláusulas de rendimiento, lo siento. Obviamente hay cláusulas de rendimiento como en todos los contratos, sean o no sean las que se han dicho. Hoy Helmut Marko, después de la clasificación, Marko, que por supuesto es el más crítico, lo que ha dicho ha repetido que en el parón veraniego van a tomar una decisión. Va a correr Bélgica, creo que lo he puesto en un tuit, si no lo he comentado con amigos míos por mensaje, pero si no lo he puesto en un tuit, lo digo aquí también. Checo corre en Bélgica porque es la semana que viene. O sea, es así. Tal y como viene lo último, después de esto, Checo corre en Bélgica porque es la semana que viene. Si hubiera 2 semanas entre medias, Checo no corre en Bélgica. Y yo mi apuesta es que no corre en Zandvoort, en Red Bull. Veremos qué es lo que... Porque esto puede provocar más cambios, a lo mejor ninguno, pero bueno, puede provocar más cambios. En Red Bull, desde luego que yo creo que no lo corre. Esto ha dicho Helmut Marko, ¿no? Que es el más crítico generalmente. El defensor de Checo es Christian Horner. Christian Horner, después de la renovación, ya hubo mal resultado en Imola, hubo mal resultado en Mónaco. No, fue antes de la renovación, perdonad, pero fue justo antes de la renovación, hubo esos 2 malos resultados y es que Horner salió a decir que no iba a cambiar nada. Horner ha sido quien más le ha defendido, sobre todo en este último año, también porque a principios de temporada, recordad todo el caso Horner, y Checo se pronunció públicamente a favor de Horner, eso le ha venido muy bien en ese sentido. Hoy Horner ha estallado. Hoy Horner, sobre todo, lo que ha dicho es que él ha sido muy permisivo, por así decirlo, que él ha tenido mucha paciencia. Ha llegado a decir, he tenido mucha paciencia en este sentido, y ha dicho que no se pueden permitir seguir corriendo con una sola pata. Esto lo ha dicho Christian Horner. Veremos qué es lo que ocurre, pero el futuro de Checo Pérez está ahora mismo en peligro. Y desde luego, ante esto, también yo he querido, hablándolo y demás y pensándolo, ha habido muchos comentarios que he visto en redes sociales de es que Checo nunca debió llegar a Red Bull. Y no es así. El tiempo de Checo Pérez se acaba en Red Bull, pero Checo Pérez se mereció llegar a Red Bull. El problema es que se ha demostrado, y esto no es problema de Checo, hay muchos pilotos que es en este sentido. Hay muchos pilotos que cuando llegan a la zona alta demuestran que son buenos pilotos, pero no para zona alta. Y hay ejemplos en la propia Fórmula 1, el propio Albon, el propio Gasly, son pilotos muy bien valorados que no puedes ponerlos en un coche de zona alta. Hay más pilotos, Bottas le pasó también lo mismo, que bueno, ahora mismo está más desvirtuado, también es más mayor y el Sauber no está siendo competitivo, pero incluso cuando fichó por Alfa Romeo en 2022, ese comienzo que Alfa Romeo estaba siendo competitivo, lo hizo muy bien, y sobre todo Bottas lo hizo muy bien en Williams y por eso llega a Mercedes. No fichan a pilotos, lo mismo con Red Bull, con Checo, porque piensen que no van a cumplir, realmente es porque se lo merecen, y Checo se lo merecía. Checo llegó a Red Bull siendo de los mejores pilotos de la parrilla. Por cierto, Checo llegó a Red Bull en una situación muy similar que tenían con Albon, con un Albon que tenía contrato para el año que viene y lo estuvieron defendiendo hasta la última carrera aquel año, y después de la última carrera anunciaron el fichaje de Checo, simplemente por mencionarlo. Pero Checo llegó siendo, es que yo diría, 2020 queda cuarto en el Mundial de Pilotos, pero es que yo diría que mínimo era top 5 de la parrilla. Incluso quedó cuarto en el Mundial de Pilotos, ¿no? Pero bueno, top 5 de la parrilla, suponiendo que habría que pensar, ¿no? Aquella parrilla que había en 2020, pero lo era. Se merecía ese asiento en Red Bull. ¿Se merecía el de 2022? Yo creo que sí.
2021 no fue un año bueno, son cuartos, Red Bull pierde el Mundial de Constructores porque no consigue ser competitivo, pero bueno, era un primer año con un coche que obviamente estaba hecho por y para Max, no tenía más, era el último año de reglamento, no se centraron mucho en Checo, sobre todo quisieron ese título de pilotos que lo consiguieron, se merecía ese segundo año en Red Bull. Ya en 2022, renovarle fue un poco más controversial. El hecho está en que la renovación llega justo encadenando Checo 3 carreras muy buenas con la guinda sobre el pastel, que fue la victoria en Mónaco, que después de la victoria en Mónaco se anuncia la renovación. Pero es que no hizo más ese año realmente. Singapur no lo hizo mal, por supuesto que no, en una carrera que fue muy complicada. Verstappen cometió errores, el resto de 2022 fue bastante flojito realmente, con un coche que ya empezaba a tener bastante dominio a final de año. Pero bueno, vale, sí, no se merecía 2023, yo creo, en ese sentido. Ya le renuevan 2 años, que quizá 2 años era extraño, pero obviamente después de haberlo fichado por un único año, luego solo renovar un año más, se merecía 2. No se merecía correr 2024, sinceramente. O sea, 2023 acaba en 2023 siguiendo siendo piloto de Red Bull, es decir, corre este año 2024, pues ¿por qué? Porque no se pensaba Red Bull que fuesen a igualarles. Porque el año pasado queda segundo con el mejor coche de la historia, sufre para quedar segundo. No se merecía, obviamente, haber corrido 2024 con Red Bull. Lo único que Red Bull no se esperaba, que fuese a haber tanto dominio, entonces, que fuese a haber tanta igualdad, entonces esperaban que aún así iban a ganar los títulos fácilmente, incluso sin Checo siendo segundo en el Mundial de Pilotos. Pero es que no es el caso. Es que este fin de semana tiene muchas posibilidades de que mínimo Hamilton lo supere en el Mundial de Pilotos. Bueno, es que lo va a superar en el Mundial de Pilotos. Y Russell no, porque Russell ha tenido también una mala clasificación. Si no, lo superarían los dos Mercedes y se pondría ahora en 8ª posición, mientras que Verstappen lidera con bastante facilidad. Y la renovación de este año llega en un momento que también hay muchas dudas, pero es que ya está, si es que se está hablando de que no va a seguir. Pero yo simplemente quería matizar el hecho de Checo sí se mereció llegar a Red Bull. No se merece, obviamente, continuar. Y yo aquí también quiero añadir que lo que más daño le está haciendo a Checo son los propios aficionados de Checo Pérez. No es el piloto mexicano, no es el propio rendimiento, que obviamente eso le está haciendo daño a su imagen y además, pero todo el mundo sabemos lo que puede llegar a hacer Checo Pérez cuando tenga la confianza. Checo Pérez lleva especialmente el año pasado, afrontando un momento de confianza muy baja, y es lo que le ha estado lastrando. Este año ya, con toda la presión, cuando se ha empezado a hablar en serio de que no continúe el año que viene, es lo que le está ocurriendo en estas 2 últimas carreras sobre todo, cuando ha empezado a encadenar malos resultados, porque empezó bien este año. Lo empezó bastante bien otra vez, haciendo dobletes en las primeras carreras, hace doblete en las 2 primeras, luego Australia no lo hacen, pero Red Bull ahí estuvo un pelín más débil, en Japón lo hacen y en China queda tercero. Y ya, a partir de ahí, otra vez desaparece, es encadenar malos resultados, se viene abajo mentalmente y ya luego el tema de cuando se ha empezado a hablar acerca de su futuro. Pero que los que más daño le hacen son sus aficionados. Yo de verdad, si eres de las personas que sigue con el sabotaje, no es la primera, no hubiera sido si le hubieran de verdad saboteado la primera vez que un equipo sabotea a su piloto. Ni la primera, ni hubiera sido la última, pero no le están saboteando. ¿Por qué no le están saboteando? Porque si no, Checo no sigue en Red Bull. Para empezar, obviamente, si un equipo sabotea a su piloto, lo saboteas hasta cierta medida. En sentido de, lo saboteas hasta el nivel de por lo menos no perder el título. Es que Red Bull se está jugando a perder el título de constructores ahora mismo, que cada vez están más cerca McLaren, Ferrari y los demás. Más allá de ahí, los saboteas, como digo, hasta ese cierto punto. Más allá de ahí es que si de verdad le está saboteando, Checo se va. Y es lo que dijimos cuando se le renovó, que no se siguiera con esa vertiente del sabotaje que ya el propio Checo ha dicho públicamente que no es así. Y lo voy a decir, un ejemplo, creo que es el más reciente, ahora mismo habría que hacer memoria, yo por lo menos es el que ahora mismo recuerdo que es el más reciente de sabotaje, que sí que ocurrió. Fue el que le ocurrió a Fernando Alonso en McLaren frente a Hamilton, que por cierto empezó aquí, en Hungría, que es bastante curioso que ahora estemos hablando de esto, ¿no? Pero, ¿por qué ahí sí que ocurre? ¿Cuál es la diferencia? Alonso sale escopetado de ahí el primer año. El primer año que tenía con McLaren, tenía contrato para el año siguiente, tenía 3 años de contrato. Solo cumple 1, se va, se marcha. Porque de verdad estaban en su contra. Lo ha admitido todo el mundo que estuvo en McLaren en ese año, pero es que más allá de ahí, más allá de que te lo admitan, no te lo admitan, que es que se va
que Checo lleva desde 2021, le llevan saboteando desde 2021. Pues obviamente no. Más allá incluso de los propios aficionados, que por cierto, esto es algo que quería decir, también aún así, que son los que más daño le hacen, pero también es gracias a por lo que sigue en Red Bull, porque obviamente abre todo el mercado americano, entonces obviamente es una de cal, otra de arena, pero es que luego hay otra, la insistencia con Hugh Berg, que es el ingeniero de carrera de Checo Pérez, que lleva desde 2021 siendo su ingeniero de carrera. ¿Por qué ahora de repente ahora ha salido esto? Pues porque se ha buscado otra excusa. Que Hugh Berg no es ni mejor ni peor que el otro que no sé cómo, sinceramente no sé cómo se llama, pero que el otro que en teoría es mejor, que tiene Red Bull, que no lo están utilizando, que tendría más experiencia, que no es ni mejor ni peor y que si Red Bull ha determinado que quería que estuviera Hugh Berg, pues sería Hugh Berg. Pero que es que el ingeniero de carrera al 95% la decisión la toma el piloto. Obviamente dentro de, por ejemplo, Checo preferiría a GP, que eso es otra cosa. A Gianpero Lambiase, que es el ingeniero de carrera de Verstappen, fue ingeniero de carrera de Checo, que luego se meten mucho con él de es que beneficia a Checo, a Verstappen adrede, pero que fue ingeniero de carrera de Checo en Force India. Repito, más allá de ahí, obviamente preferiría a GP porque es alguien que tiene más experiencia y, hombre, se ha demostrado ser mejor. Sí, no genera tanta diferencia el ingeniero de carrera. Y no es malo, no creo que sea malo Hugh Berg. Y es que aún así, fijaros, hasta el propio cambio, en el caso de Ferrari ha habido un cambio de un ingeniero de carrera pedido por el piloto, que si el piloto te lo pide, se le va a cambiar. Si Checo estuviese pidiendo que se quitase a Hugh Berg, se le quitaría. Charles Leclerc fue quien pidió un ingeniero de carrera nuevo. Brian Bozzi, que es el que ahora mismo es el ingeniero de carrera, ¿ha generado una diferencia muy grande? No ha generado una diferencia muy grande. Ganaron en Mónaco, ahora Leclerc que está pasando por malos momentos, pero realmente no es culpa del ingeniero de carrera. El ingeniero de carrera simplemente está. Habrá mejores, habrá peores, por supuesto, pero es sobre todo comodidad del piloto, más allá de que te genere una diferencia. Y si Checo lleva ya 4 años con él, ya está cómodo en ese sentido con él. De verdad, más allá de aquí, quería deciros también la oportunidad que tiene Checo en el mercado de pilotos ahora mismo. Yo lo aprovecharía. Yo hoy hubiera llamado ya directamente a Audi. Audi le quería. Audi también estaba interesado en Sergio Pérez. El objetivo prioritario era Sainz. Eso lo han dicho públicamente. Pero después de Sainz querían a Checo. Se borró esa opción de Checo porque Checo renovó y ya estuvieron pensando en otras opciones que siguen a día de hoy esperando a Sainz. Yo, si fuera Checo, llamaba ya a Audi. Porque si no, creo que lo puedes tener complicado y por lo menos asegurarte esa posibilidad. Y oye, Audi no es la mejor opción, y esto cuando hemos hablado sobre Sainz lo he dicho lo de siempre. Audi, el problema que tiene es que en el 26 no va a ganar, pero es que no va a estar en buena posición. Pero ni en el 26, ni en el 27, en el 28 se esperaría pues estar un pelín mejor, en el 29 quizá algo mejor, en el mejor de los casos, en el 29 será algo competitivos. Es un proyecto a largo plazo, pero creo que además a Checo le va a venir bien, porque ya lo ha hecho Checo, ya ha sido muy importante en un equipo como fue Force India, que estaba en lo más bajo y mejorando poco a poco hasta llevarlos, pues ganó su primera carrera con ellos, es la única victoria que tiene esta estructura, la que hoy en día es Aston Martin, la ganó Checo Pérez allí en el Gran Premio de Sakir de 2020. Yo creo que tiene una buena oportunidad junto a Nico Hülkenberg, que también han compartido equipo en Force India también. Yo creo que es una buena opción que puede tener ahí, quizá incluso la única, así que yo para mí lo veo la mejor oportunidad que tiene Checo Pérez en el mercado, fuera ahora mismo de Red Bull. Y lo último que voy a decir, porque vendrán algunos también, yo no quiero que Checo se le echen de Red Bull, yo simplemente cuento lo que está ocurriendo y se merece, por supuesto, que le bajen de Red Bull, y yo no quiero que a Checo lo bajen porque vaya Carlos Sainz, porque lo hemos dicho en muchas ocasiones, Sainz no va, vamos, a lo mejor pasa, será sorpresa. Sainz no va a sustituir a Checo Pérez porque Sainz no va a compartir equipo con Verstappen. No es que Sainz no vaya a compartir equipo con Verstappen, es que Red Bull no quiere que Sainz comparta equipo con Verstappen por rifirrafes que ya ocurrieron en Toro Rosso en 2015 y se ha dicho públicamente ya así en las informaciones y nunca se ha dicho que Sainz vaya a sustituir a Checo Pérez. Así que para el comentario que lo va a ver en redes sociales de ya estáis pensando en redes sociales, perdonad, en los comentarios de ya estáis pensando en Sainz, yo no estoy pensando en Sainz y que por esto sea por lo que digo lo de Checo. Así que habiendo dicho todo esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos hablado. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que puedes hacerte miembro y nos vemos en el siguiente.